el año y uno cada vez se siente, yo no sé usted, pero uno se siente más fuerte, más contento, más alegre, después de haber pasado muchas cosas durante este año, y uno se siente realmente en victoria, con muchas pruebas, con muchas tribulaciones, pero uno aprende mucho, uno se fortalece, uno su carácter empieza a madurar, se siente más fuerte, más maduro en las cosas de Dios, esperando, como dice la alabanza, que Cristo venga. Espero que cada uno de ustedes también este año lo termine así, con muchas enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios, con muchas lecciones y muchas pruebas que hemos pasado, ¿sí? Cada vez que Dios nos prueba, nos hace más fuertes, porque la Biblia dice que Él nos está preparando, hermanos, para hacer y llegar a la estatura del varón perfecto, a llegar a como Cristo era. Entonces las pruebas son muy importantes, y este año creo que ha sido un año muy fuerte para algunos, pero ha sido un año muy en victoria, nos ha enseñado muchas cosas. Espero que cada uno de ustedes se sienta contento. A la iglesia uno tiene que venir contento, ¿sí? Esperando que Dios siempre haga su voluntad en nosotros. Vamos en esta noche a continuar con la enseñanza en el libro de Éxodo. Contentos, hemos estudiado los 50 capítulos de Génesis. Esperamos que el libro de Éxodo lo acabemos antes que termine este año y ya nos pasemos al tercer libro del Antiguo Testamento, y luego continuemos con el Nuevo. Éxodo, nos quedamos, capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versos 29, la última plaga a Egipto. Éxodo 12, 29. ¿Lo tienen? Éxodo 12, 29. Espero que estemos aprendiendo las muchas enseñanzas que la Biblia nos enseña maravillosamente, y le clamamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice así: muerte de los primogénitos. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ahora vamos a orar, cerramos nuestras vistas, inclinamos nuestros rostros y vamos todos a orar un momento. La oración es muy importante y esperemos que todos, por favor, nos concentremos en la oración. Vamos a orar pidiendo perdón, vamos a orar pidiendo sabiduría y entendimiento para poder en esta noche comprender lo que Dios nos tiene que decir. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor Dios mío. Grande es tu nombre y poderoso y bueno por habernos concedido el privilegio de estar con vida una vez más, un día más, Señor, sobre esta tierra en el cual, Señor, el pecado sobreabunda. Gracias de todo corazón por tu misericordia, por tu amor, por todas tus bondades, amado Dios, que nos das, Señor bendito Dios. Desde que amanece nos alimentas, nos fortaleces, nos das salud, nos vistes, nos calzas, nos esfuerzas, Señor Dios mío, nos permites trabajar y nos has permitido en esta noche estar en tu casa. Mucha gente está en muchos lugares, están en discotecas, en hoteles, están en los cines, Señor Dios mío, paseando tal vez, pero son pocos los que están en tu casa, Señor Dios mío,
preparándose y escuchando tu palabra. Pero por eso te damos gracias, Señor Dios mío, porque somos contados de aquellos cuantos, bendito Dios, tener el privilegio grande de esta noche poder escuchar, Señor Dios mío, el mensaje tuyo. Gracias de todo corazón por ello. Te pedimos asimismo perdón, Señor, por cada ofensa, por cada falta que hayamos cometido delante de ti. Reconociendo, Señor, que como humanos fallamos, Señor, tenemos errores, Señor Dios mío, a veces, Señor, nuestros pensamientos, Señor, se nos van, a veces la lengua es ligera, a veces, amado Dios, Señor Dios mío, también con las manos, o de muchas otras maneras ofendemos, Señor Dios mío, al prójimo y te ofendemos a ti. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades. Tú conoces, Señor Dios mío, perfectamente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Señor Dios mío, nada escapa a tus ojos. Es más, sabes lo que estamos pensando en este momento, cada uno de nosotros. Y en este momento pedirte, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu, que es el invitado especial, el quien tú enviaste, Señor Dios mío, hace más de 2000 años, Dios de la gloria, a esta tierra. Señor, te pedimos que ese Espíritu Santo sea tocando en esta noche cada corazón, cada vida, Señor Dios mío, de los presentes y de los que han de escuchar, Señor, tu palabra a través de la internet. Gracias te damos de todo corazón y que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, sea el que hable en esta noche, reconociendo, Señor, nuestra pequeñez y nuestra dependencia absoluta en ti. Te damos gracias y habla, Jehová, porque tu pueblo, Señor Dios mío, oye. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, y mantenga su Biblia abierta. Ok. Nosotros hemos estado estudiando ya acerca de las 10 plagas que vinieron a Egipto y hemos visto muchas cosas interesantes en el castigo, ¿sí?, que recibieron los egipcios, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, por haberse rebelado a Dios. Hemos visto las plagas de las moscas, las ranas, el plaga de hielo con fuego, y vimos que cada vez, escuche bien, vimos que cada vez que Faraón quería dejar ir, escuche, que Faraón quería dejar ir al pueblo porque viendo que no se podía luchar contra Dios, Faraón quería dejar ir, pero la Biblia dice que a veces Dios era el que endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que Dios, hermanos, el nombre de Jehová sea glorificado y que todo el mundo hasta este instante, más o menos han pasado cerca de 5000 años. Recuerde que nosotros vamos a terminar este año 2015. Los judíos, su año, su calendario no tiene 2015 años. Ellos están en el año 5000 y tantos. Su calendario de ellos empieza desde Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, desde ahí ellos empiezan a contar su calendario. De Moisés a Cristo más o menos son 3000 años y de Cristo hasta nuestra época 2000 años. Más o menos ellos tienen un promedio de más de 5000 años en su calendario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Han pasado 5000 años y todavía se sigue hablando de esta historia, para que usted vea que los juicios de Dios son eternos y son maravillosos. Y una de las mayores, hermano, victorias que el pueblo de Israel presenció fue el ver la muerte de mucha gente, de todos los primogénitos, no solamente de humanos, sino también de animales, dice la Biblia, de los egipcios. Cuando Faraón se encontró con esta prueba, hermano, la Biblia, si usted lo lee bien, usted va a ver, y si usted se va a poner ahí en medio, cuando usted está leyendo la Biblia, usted se pone ahí y es partícipe, usted va a encontrar que, hermano, que Faraón, hermano, temblaba al ver los milagros. ¿Por qué? Porque en la primera, hermanos, cuando Moisés va a ver a Faraón, él hace que la serpiente, su vara se convierta en una serpiente. Y Faraón, como era orgulloso, como era, hermano, el soberano de aquella tierra y tenía brujos por doquier, él llama a sus brujos y hacen lo mismo. Por 2 y 3 oportunidades, los brujos pueden hacer la misma hazaña, una hazaña parecida a la que Jehová Dios hizo a través de las manos de Moisés y de Aarón, para que usted vea que los brujos también hacen cosas, hacen señales, pero recuerde, pero jamás podrán hacer las señales que Dios hace. Recuerden que los brujos también pudieron convertir las varas en serpientes, pudieron convertir también el agua en sangre. Fueron 3 cosas que los brujos pudieron hacer, pero en la cuarta plaga, los brujos no pudieron hacerlo. Y ellos se estremecieron y dijeron:
no puede ser. Los brujos se asustaron cuando ellos vieron que no pudieron hacer la cuarta señal. Y ellos dijeron, tiene que ser Dios el que está en el asunto. Entonces hubo una lucha al inicio entre lo que hacía Dios y hacía también el diablo. Recuerde, siempre el diablo va a obrar así. Siempre el diablo va a querer confundir a la gente. Hace señales, hace milagros para que la gente también crea. Y la gente, ¿me entiende?, que no conoce a Dios, que no conoce las Escrituras, va a ser engañada. Es por eso que la iglesia, ¿me entiende?, la iglesia evangélica está dividida. Es por eso que la apostasía ha entrado. ¿Por qué? Porque la gente ve milagros, ve señales, ve que algunos se sanan, ve que algunos son liberados, supuestamente, entre comillas, y la gente cree, va y corre. Y siguen a los hombres, ¿me entiende? Y siguen a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, en vez de seguir a lo que la Biblia dice. Es por eso que en Chile hubo un escándalo. En Chile hubo una pelea en la iglesia más grande de Chile, cerca de 20,000 miembros, se dividió, se partió. ¿Por qué? Porque idolatraban a su pastor, y su pastor supuestamente hacía que cayese del cielo oro. Aparecía oro en forma de escarcha en las manos de algunos congregantes. Y la gente empezaba a creer esto, ¿me entiendes? Y empezaban a idolatrar. Tanto es así que empezaron y se pusieron a pelear enfrente de la iglesia los dos bandos. Y la gente miraba y empezaba a grabar del celular una pelea entre hermanos supuestamente. Unos que defendían a su pastor, que realmente era el Mesías, y otros que decían que él estaba fuera de la Biblia. Él dice, este hombre, que había ido también al cielo y ha visto también el infierno, que Dios le ha mostrado eso, y empezó a hablar muchas cosas que están fuera de la Biblia. Pero como la gente no lee la Biblia y la gente le gusta, ¿me entiende?, ver las señales, a eso es lo que la gente le gusta, porque la gente es como Tomás, siempre quiere ver para creer. Entonces la gente veía que este hombre tenía señales y le empezaron a seguir, ¿me entiende? Pero recuerde, eso a nosotros no nos amedrenta o no nos hace poner en duda, porque yo sé por mi Biblia que aquí esto hace más de 5,000 años el diablo lo viene haciendo. Viene haciendo señales, viene haciendo maravillas para que la gente crea, ¿me entiende? Pero no porque las señales sean hechas por un hombre, por una mujer, usted le va a seguir a ese hombre o a esa mujer. La Biblia dice que uno todo tiene que escudriñarlo por las Escrituras. Pero llega un momento, escuche bien, llega un momento en el cual ya el diablo no puede más. El diablo podrá hacer 1, 2 y 3 cosas, ¿me entiende? Pero ya no llegará el momento en el que el diablo no puede asemejar la maravilla. Y pasaron 10 plagas, y en la última fue la plaga fulminante, en el que el faraón ahí dice, usted lo ha leído, dice que él se estremeció, él tuvo miedo, llamó a Moisés, llamó a Aarón y le pidió, dice la Biblia, le pidió bendecirme a mí también. ¿Cómo es posible que el faraón, siendo, hermano, un pagano, siendo, hermano, una persona tan, hermano, orgullosa, tan prepotente, negando a Dios y teniendo dioses paganos, cómo es posible que este hombre venga y le diga a supuestamente 2 pastores que no tenían nada, venga y les pide que por favor oren por él? O sea, eso es algo extraordinario. Este hombre, siendo el más poderoso de su tierra, viene y le pide que le bendigan. Él tenía miedo de morir, porque en Egipto, escuche bien, imagínense, la Biblia dice que en cada casa hubo un muerto. Imagínense, es como en San Pedro, ¿no? Que en cada casa la gente, la madre, los hijos, los hermanos, los padres, empiecen a llorar porque se le ha muerto su hijo. Toda la gente gritaba, toda la gente lloraba. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Había duelo en todo Egipto. Faraón tuvo temor, tuvo miedo y le pidió que le bendijese. Ahora, el verso 35 y el verso 36 hablan de algo muy importante. Y no sé si algunos han estado atentos a la enseñanza anterior, y les voy a preguntar. Escuchen, la Biblia dice que Dios le dice a Moisés que le pidan las alhajas, los aretes, los brazaletes a las egipcias, porque hasta ese entonces el pueblo de Israel, las mujeres, no usaban aretes, no usaban alhajas, no usaban brazaletes, no usaban collares, eran mujeres sencillas, eran pastoras de ovejas, ¿me entiendes? Criaban, eran mujeres simples, sencillas, ¿ok? A ver, señoritas, por favor, presten atención, si no viene usted a predicar aquí, ¿sí? No quiero llamar por nombre. La Biblia dice que estas mujeres de Israel
eran sencillas, eran mujeres del campo. Nunca se pusieron collares, aretes, nunca. Las egipcias sí, usaban aromas, usaban perfumes, collares, aretes. Y la Biblia dice que Dios le dice a Moisés que llegado el momento, ellos le pedirían las alhajas a las egipcias y se las darían a sus hijas, se las darían a sus hijos. Ahora, la pregunta entonces, porque ahí dice, miren, en el verso 35, vuelve a afirmar, dice: e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué dice? Alhajas de plata, ¿sí? Y de oro, y vestidos. Y Jehová, dice, y es más, mire, y dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Ahora, mire lo que les voy a enseñar, y esto es profundo, porque de este texto, ¿me entiende? La iglesia ha empezado a apostatar. Las iglesias empiezan a enseñar lo siguiente: que sí se puede pintar, las mujeres pueden pintarse, las mujeres pueden usar alhajas, pueden usar aretes, porque la Biblia dice, y ellos cogen los textos que están en el Éxodo y dicen: Dios le dijo a Moisés que pidiesen las alhajas a las egipcias y se las diesen a sus hijos y a sus hijas. Entonces, estos pastores empiezan a enseñar diciendo que eso es permitido. Por lo tanto, a las mujeres no se les puede prohibir que usen alhajas porque Dios fue el que dijo eso. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué muchos pastores empiezan a enseñar que no se debe usar eso en las iglesias? Las mujeres no deben usar eso. Pero ahora aquí vemos que era Dios el que había ordenado eso. Pregunta: ¿quién se equivoca? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Moisés? ¿Se equivocaron los pastores apóstatas? ¿O nos hemos equivocado de repente nosotros al enseñar que las mujeres no deben enseñar eso? ¿O la Biblia se equivoca? ¿Qué dicen ustedes? Porque aquí dice que Dios fue el que dio la orden. ¿Me entienden? Que los israelitas pidiesen a las egipcias sus alhajas de oro, de plata, y se las dieran a sus hijos. Si usted se da cuenta, escuche, usted vaya a Israel y las mujeres usan collares, usan aretes y se pintan. ¿Sabía usted eso? No todas, por supuesto, pero la gran mayoría lo hace. Entonces estos pastores empiezan a enseñar. La iglesia ha estado equivocada por muchos años. Ha habido algunos hombres machistas que han enseñado una doctrina extraña, empiezan a decir ellos, que a la mujer no se le permite eso, cuando Dios aquí está diciendo que sí debe hacer y se los da a sus hijas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo usted debatiría esto? ¿Cómo usted defendería el evangelio? ¿O es que acaso nosotros nos hemos equivocado enseñando por tantos años que las mujeres no pueden enseñar eso? ¿O no pueden usar eso? Si viene alguien y le pregunta, ¿usted qué diría? Porque ahí dice que Dios fue el que mandó eso. Y si usted lee el Éxodo capítulo 1 hasta el Éxodo capítulo 11, usted va a encontrar que Dios dio la orden estricta y dio la orden que los hijos de Israel le pidiesen las alhajas de plata a las mujeres egipcias y se las diesen a sus hijos. ¿Cómo usted defiende el evangelio? ¿O nos hemos equivocado, hermanos? ¿O la santidad no es realmente la santidad como debe ser? Por eso es que muchas iglesias permiten ahora que las mujeres usen eso. Pero nosotros, ¿por qué seguimos enseñando que no está correcto? ¿Saben por qué? La Biblia dice, claro, para pasar una vez la enseñanza, no quiero que nos atrasemos mucho. La Biblia jamás se va a equivocar, escuchen. Nunca, pero nunca la Biblia se contradice. Dios mucho menos. Entonces, lo que estos pastores, sí, que no conocen la Biblia, enseñan erradamente que se puede usar arete, las mujeres pueden pintarse, pueden usar vestidos, todo y muchas cosas, no es bíblico. Porque escuche bien, cuando Dios le dijo y le dio esta orden a Moisés, fue porque Dios tenía algo que hacer. Recuerde, con esas alhajas de plata y esas alhajas de oro, ¿qué hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto? El becerro de oro. ¿Me entiende? El becerro de oro. Dios jamás les dijo
que las mujeres deberían vestir como las egipcias y usar alhajas. ¿Me entiendes? Lo que Dios mandó a Moisés era que le pidiesen esas alhajas, ¿me entiendes? Para que ellos los tuviesen esas alhajas, y Dios sabía lo que ellos iban a hacer. Dios quiso probar al pueblo de Israel. Los probó y los halló falto de peso, porque estos hombres, este pueblo de Israel, después de haber visto 10 milagros extraordinarios, haber visto encima de eso que el mar se partiese, nunca nadie ha hecho ese milagro. Ellos vieron, presenciaron que el mar se abrió en dos. Jamás ha habido un milagro tan extraordinario como el que hizo Moisés. Sin embargo, los israelitas, a pesar de haber visto esos milagros, le dieron la espalda a Dios. ¿Me entiendes? Esas mismas alhajas fue para probarlo, y los israelitas demostraron que no tenían en su corazón a Dios. Y estos pastores sinvergüenzas agarran un texto fuera del contexto y enseñan que las mujeres sí pueden usar, pero ellos desconocen que la Biblia también en el Nuevo Testamento dice que la mujer debe andar prudentemente, ataviarse prudentemente. Y hay muchos textos en la Biblia que indican que la mujer no puede usar eso. Lo dice Isaías, lo dice Pedro, lo dice Pablo, ¿me entiendes? Hay muchos textos, pero ellos agarran un texto y sacan una doctrina. Entonces esa gente es que no conoce la escritura, no conoce la Biblia. Y como a la gente tampoco le gusta leer la Biblia, le gusta todo lo que su líder dice, lo que su pastor dice, y se lo comen todo lo que les da y creen eso. Es por eso que hay tanta gente, ¿me entiendes?, engañada, diciendo no, que es permitido porque aquí dice que Dios mandó. No, ahí no dice que Dios mandó a hacer esas cosas. Ahí dice que Dios dio una orden, ¿me entiendes?, con un objetivo, porque para poder nosotros enseñar, yo he enseñado que para poder enseñar hay que conocer la Biblia. Yo no puedo agarrar un texto, ¿me entiendes?, y de ese texto hacer una doctrina, porque tiene que haber un respaldo. Si usted lee el Éxodo 13, el 14, el 15, usted va a encontrar que esos collares fueron los israelitas y formaron un becerro, y la Biblia dice, escuche bien, que Dios todo ese oro lo mandó al infierno. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? ¿Dice la Biblia o no dice la Biblia que ese oro lo mandó al infierno? No lo ha leído, lo vamos a ver. La Biblia dice que la tierra se abrió, ¿sí? Y ese becerro que fue formado de puro oro cayó al infierno, y la gente que se rebeló, dice la Biblia, grandes y pequeños, niños, cayeron directo al infierno. Está en la Biblia, ¿sí? Para que usted vea que no, Dios no permite que las mujeres se vistan así. ¿Por qué? Porque provocan tentación en los hombres. Y hay algunos, como no oran, como no ayunan, ¿me entiende?, el diablo se los lleva. Pero recuerde que el adulterio es de dos, no es solamente de uno, ¿sí? Entonces, no se olvide que me vengan a enseñar a mí que Dios mandó ahí a las mujeres es permitido usar eso. Están muy, pero muy equivocados. No hay respaldo bíblico en eso. Y las mujeres que lo quieren hacer, pues ustedes son dueñas de su cuerpo, tampoco son dueñas de su cuerpo, porque la Biblia dice que el cuerpo es el templo de Dios, ¿me entiende? Le pertenece a Dios, no le pertenece a usted, ¿me entiende? Usted no se puede tatuar, los hombres no nos podemos tatuar, las mujeres tampoco se pueden tatuar. Dice, no, es mi cuerpo, yo en mi cuerpo hago lo que quiero. Haz lo que tú quieras, pero tu cuerpo no te pertenece. El cuerpo de ninguna persona le pertenece. Nosotros no tenemos nada, pero nada en esta tierra. No tengo ni casa porque la casa le pertenece a Dios. No tengo trabajo porque el trabajo le pertenece a Dios. No tengo hijos porque mi hija le pertenece a Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Dios le dio vida a mi esposa, Dios le dio vida a mi hija, Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado todo le pertenece a Dios. A este cuerpo usted tiene que cuidarlo, porque este cuerpo no le pertenece a usted, este cuerpo le pertenece a Dios, y un día darán cuenta. Usted, la vez pasada, el hermano Rafael habló algo muy interesante. Hay gente que cuando muere, ellos dejan en su testamento que deben ser quemados, incinerados. Y eso es un pecado grave delante de Dios. No se puede hacer eso. Pero eso es tema de otro mensaje. Continuemos. Miren, la Biblia dice, verso 37, lea conmigo. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot,
¿Cuántos? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dice mujeres, no. Dice ancianos, tampoco. Solamente dice que habían hombres, 600,000 hombres. Y escuche bien, y si usted va y estudia, ¿me entiende?, a la tradición judía, usted va a encontrar que un hombre, escuche bien, un hombre para los judíos, ¿sí?, es entre las edades, algunos dicen que es de los 12, otros dicen que son de 18, hasta los 50, 60 años. Los demás son niños y los demás son ancianos, no son contados como hombres. Por lo tanto, eran 600,000 hombres, fuera de los niños, fuera de los ancianos, fuera de las esposas, fuera de las hijas. Los teólogos dicen que de Egipto salieron un promedio de 3 millones de personas que salieron de Egipto. Escuchen, 3 millones de personas. ¿Cuántos pasaron? 3 millones de personas y solamente 2. Escuche bien, 2 solamente. Dios los mató a todititos en el desierto. Los mató. ¿Usted entiende? Para que usted vea que a Dios no le interesa la multitud. Las iglesias están contentas porque sus iglesias son enormes, tienen 3,000, 5,000 miembros. ¿Y qué importa si todos van a ir al infierno? 3 millones y solamente 2 llegaron. 2. Dios los cortó. ¿Me entiende? Porque Dios los probó 40 años. ¿Me entiende? Porque recuerde que para llegar, escuche bien, cuando usted quiere algo muy preciado para usted, si usted quiere, por ejemplo, qué sé yo, un carro de repente, o una casa que no tiene lo que no tiene en casa, usted trabaja arduamente, lucha, se esfuerza, ahorra, se abstiene de tantas cosas, de comer cosas, de comprarse ropa, por comprar su casa, por comprar su carro, ¿me entiende? Usted trabaja y se esfuerza, ¿sí o no? Para obtener lo que usted está buscando. Para obtener la salvación no es cualquier cosa. La vida eterna no vale una casa. La vida eterna no valen 10 millones. La vida eterna no vale 100 millones. No hay precio para la vida eterna. Por lo tanto, para llegar al cielo, ¿me entiende?, uno tiene que ser perfecto. ¿Sí o no? Perfecto y santo. Es por eso que nosotros tenemos un periodo desde que nos convertimos hasta el día que partimos con el Señor y morimos de viejos, o morimos de repente en el camino predicando el evangelio, o qué sé yo, o Cristo viene a llevarnos. Hay un proceso, ¿me entienden? Hay un proceso día tras día. Uno va puliendo, Dios te va probando, el diablo te va tentando, Dios te prueba, el diablo te tienta, Dios te prueba, el diablo te tienta, y uno, ¿me entiende?, va siendo pulido, va, hermano, esforzándose, va preparándose, se va haciendo más fuerte. Cada vez que pasa, cada año que pasa, un cristiano debe hacerse más fuerte, más sabio, más entendido, más santo. Ese es el deber de cada cristiano. Pero hay gente que no, acaba el año y termina cansado, termina molido. Pero recuerde que las fuerzas las da Dios. La Biblia dice que las fuerzas las recibimos de Dios. Cada vez nosotros, cada año, somos más sabios, más inteligentes. Cometemos menos y menos pecado. Pero hay algunos que no. En vez de cometer menos pecado, hacen más pecado todavía. ¿Por qué? Porque hay algo todavía que no han quitado de su vida. Hay algo que todavía hay que pulir. Hay algo que todavía que hay que quitar. Es por eso que nosotros pasamos un proceso. Dios les metió en un proceso a 3 millones de israelitas y solamente halló que 2 eran dignos. A los demás los cortó. ¿Entienden? O sea, no se trata de multitud, no se trata de cantidad. Aquí se trata realmente si eres o no eres. Esa es la enseñanza. Ahora, escuchen, miren. Dice la Biblia, verso 40, lea conmigo, el verso 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Esa es la fecha exacta que Israel permaneció en Egipto. Ahora, eso lo profetizó José. ¿Cómo puede ser posible que José, escuche bien, desde José hasta que Moisés llega,
¿sabe cuántos años pasó? ¿Alguien sabe cuántos años pasó? Porque José profetizó que pasarían 400, ¿me entiende? 400 años, 4 siglos, y es más, hasta el mismo Dios le dijo a Abraham, le dijo, permanecerán en Egipto 400 años. ¿Cómo puede ser posible que si la Biblia no es un libro de Dios, entonces cómo puede ser posible que sea exacto, que sea correcto? Porque aquí se da la fecha exacta. Ellos dicen que 430 años permanecieron en Israel. ¿Me entiendes? Y José lo profetizó. Más o menos 700 años antes que Israel salga, José dijo lo siguiente. Él profetizó que Israel saldría, ¿me entiendes?, de Egipto. Y les dijo, les hizo prometer, ¿sí?, que cuando Dios sacase a Israel de Egipto, a los 430 años, José pide, mis huesos van a sacarlo de Egipto. Y sacaron los huesos de Egipto. Sacaron, usted va a leer que sacaron el féretro de José. ¿Cómo puede ser posible que un hombre miró hacia el futuro 700 años y vio lo que iba a pasar? Eso es un regalo de Dios. ¿Sabía? Dios nos hace ver el futuro. No sé si usted se ha enterado. Yo conozco a gente, sí, a predicadores muy santos, sí, hombres que realmente uno respeta por sus años que llevan el evangelio, que ellos miran, o sea, adelante, miran lo que va a pasar. Es un talento que Dios les da, ¿me entiendes? Dios les habla. Es por eso que a veces Dios manda a predicadores a las iglesias a hablarle, porque sabe que hay problemas, ¿sí o no? Y eso está en la Biblia. Ese es un regalo especial que Dios da. Nos permite ver el futuro. ¿Cómo usted cree posible que Nahum profetizó? Escuche bien, Nahum profetizó. Él vio que en esta época habrían carros, habrían aviones. Nahum, ¿sabe cuántos años pasaron? De Nahum, más o menos 2700 años, él vio al futuro y vio los carros. Nunca hubo carros en esa época, nunca hubo aviones. Nahum lo vio. Él vio las ciudades. ¿Lo ha leído? Está en la Biblia. ¿Por qué uno cree en la Biblia? Porque la Biblia es extraordinaria. ¿Me entiende? ¿Cómo puede ser posible que estos hombres vieron el futuro? Describieron el futuro. ¿Sí? Es por eso que uno cree que la Biblia realmente es de Dios. Por eso, por lo que la leemos en la Biblia, comparamos y vemos que realmente es exacto, es real, y porque sentimos a Dios. ¿Sí o no? Es por eso que uno cree en Dios. Porque si no, ya estuviéramos como nosotros, ¿no? Es por eso que nosotros permanecemos firmes en Dios, ¿me entiendes? Pase lo que pase, sabemos que Dios es real. Aunque la gente lo niegue, aunque parezca todo oscuro, nosotros sabemos que Dios es real. Sí, eso es lo más extraordinario. Jamás pierda su fe en Dios. Nunca, nunca lo haga. Verso 43. Jehová, lea conmigo, verso 43. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Pregunta, ¿qué es la Pascua, iglesia? ¿Alguien que me puede decir qué es la Pascua? A ver, la Pascua, hermanitos, ¿qué es la Pascua? Si viene alguien y dice, hermano, tú que vas a la iglesia todos los días, tú que ya llevas un año en la iglesia, ¿qué es la Pascua? No es el viejo pascuero, no es Santa Claus, por si acaso, no es Navidad. ¿Qué es la Pascua? ¿Sí o no? ¿Qué es la Pascua? Si vienen y te preguntan qué significa Cristo, hablamos de Cristo, predicamos de Cristo. Una vez le preguntó, escuche, una vez un testigo de Jehová, y esto es verídico, un testigo de Jehová le dijo, los testigos de Jehová no creen en Cristo, le dijo a un evangélico líder, y eso es lo que más rabia da, era líder en la iglesia, le preguntó, ¿qué es Cristo? Tú hablas de Cristo, me hablas de Cristo, que Cristo es Dios. Nosotros no creemos, le decía el testigo de Jehová, que Cristo es Dios. Pero, ¿qué es Cristo? Y el líder evangélico le decía, pero Cristo es Cristo. Pues Cristo es Dios, ¿no? Cristo. Y no sabía qué decirle. Lo avergonzó.
un testigo de Jehová. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de poder escudriñar la Escritura. Cristo es lo mismo que Mesías. ¿Qué es Cristo? A ver, las hermanas que han estado en la enseñanza, ¿qué es Cristo? El ungido de Jehová. Cristo es lo mismo. Cristo es una palabra griega que significa el ungido, el enviado de Jehová. Mesías es lo mismo. Mesías es la palabra hebrea. Mesías es lo mismo que Cristo y el significado es el ungido de Jehová, el que Dios envió. Es por eso que cuando Cristo se va a bautizar, dice la Biblia que desciende una paloma, sí, y Dios habla. Escuche bien, la gente escuchó que una voz del cielo habló, lo dicen los evangelios. Y la voz decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oír, a Él seguir. El enviado, Cristo, el ungido, ¿sí? El ungido de Jehová. Aquí habla de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, escuche bien, hermanita, por favor, no se distraiga. La Pascua no es nada más y nada menos que lo que los israelitas preparan, ¿me entiende? Hacen pan sin levadura, ¿sí? Y recuerdan y comen hierbas amargas y recuerdan que eso fueron lo que comieron cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Y ese es un mandamiento que lo celebran y que cada israelita lo celebra año tras año y lo celebra en el mes de Abib, que es más o menos en abril. Y ellos comen la Pascua, ¿me entiende? La Pascua, recuerden que también Cristo se sentó antes de morir en la Pascua. Eso es la Pascua, no es nada de otro mundo. Ahora, verso 48. Verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Los israelitas siguen celebrando la Pascua. ¿Sabía usted eso? Yo pregunto, ¿serán circuncidados ellos? Porque aquí dice: ningún incircunciso comerá de ella. Y aquí dice, la Biblia es tajante: ninguno que no sea circuncidado comerá de ella. ¿Nosotros celebramos la Pascua, hermana? ¿Qué usted dice? ¿Celebramos nosotros la Pascua? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Si me dice sí, diga por qué. Si me dice no, dígame por qué, pero con la Biblia. ¿La Pascua celebramos nosotros? ¿Sí o no? No, ¿por qué? A ver, Marvin. No somos israelitas. Nosotros tenemos un mandamiento que reemplaza la Pascua. Y lo dio Jesús, el mismo Jesús, antes de morir. Él dijo: tomad, ¿sí?, el pan que es mi cuerpo y el vino que es mi sangre, llamada la Santa Cena. ¿Sí o no? La Biblia dice y mandó hacer esto en conmemoración mía. Es un mandamiento de Cristo. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros no comemos pan sin levadura y hierbas amargas, porque eso fue, no, a nosotros no nos sacaron, hermano, Dios de Egipto. Nosotros hemos estado en el mundo y Cristo nos libertó, que es diferente. Pero los israelitas hasta hoy tienen la ordenanza de celebrar la Pascua. Y cualquiera que quiera comer tiene que circuncidarse. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, ¿me entiende? Es más, y eso usted va a Hechos, al libro de Hechos, y usted va a encontrar que algunos fariseos, ¿sí?, algunos infiltrados, querían que la iglesia también sea circuncidada. Y la Biblia dice que los que estaban en ese entonces, Pedro, Juan y Santiago, que eran los tres, eran los pilares, escuche bien, de la iglesia, en aquel entonces, cuando Cristo partió para el cielo, ellos estaban ahí. ¿Qué hicieron ellos? Dice que oraron y el Espíritu Santo habló y les dijo que solamente basta, ¿sí?, basta de abstenerse ¿de qué? De comer ahogado, de comer muerto, ¿sí?, de la que fornicación
¿Y de qué más? Sí, da ordenanzas. Y lo demás, no. ¿Me entienden? Todas esas cosas están en la Biblia. Nosotros no celebramos la Pascua, no somos judíos, recuerden, somos la iglesia de Cristo. Hay algunas iglesias que siguen celebrando la Pascua y muchas cosas que no le competen, ¿me entienden? Que son para el pueblo de Israel, pero lo siguen celebrando. Bueno, cada uno tendremos que dar cuenta a Dios un día. Capítulo 13, muy importante, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora preste mucha atención en esto. Todos los primogénitos, o sea, los primeros hijos que abren matriz, los primeros en nacer, Dios dio la ordenanza que le pertenecían a Dios. Las primicias, era la primicia para Dios. ¿Y qué se hacía con las primicias? ¿Qué se hacía con las primicias? Eran sacrificadas, ¿sí o no? Se sacrificaban, se les cortaba el cuello, ¿sí? Se les abría, sacaba sus intestinos y se les quemaba y subía como olor. Era la primicia que se celebraba. Ahora, a un humano no se podía hacer esto. Entonces, que en Levíticos habla que para un hombre, ¿sí?, el primogénito era redimido con un animal. Traían un carnero y hacían el holocausto con este carnero. Es por eso que los hombres sean redimidos. Pero aquí Dios da un mandamiento y que dice que todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Y por qué no el segundo hijo? ¿Por qué no el tercero, el cuarto? ¿Qué pasa con él? ¿Será que Dios lo desechó? Porque aquí dice que los primogénitos le pertenecen a Dios. Debe ser por algo. Algo debe ser ahí la enseñanza. Dios quiere enseñar algo. ¿Qué es? Sí, dice el primero, el primogénito, pues el que abre la matriz, el primero en nacer. ¿Por qué será? Será por algo, ¿no? Algo quiere ser. ¿Qué es? La verdad, no lo sé. Y se lo digo claro. Sí, yo no lo sé. Por eso lo he dicho, cuando las cosas que yo los enseño, yo no puedo inventar. Sí, al que aquí viene y querer impresionar a la gente, le es pecado. Maldito es aquel que enseña algo que no está en la Biblia. Uno tiene que enseñar lo que Dios está diciendo en la Biblia. Yo no sé lo que quiso hacer Dios aquí, pero sí sé que Dios dice que los primogénitos son de Él. Sí, los primogénitos son de Él. Debe ser por algo. Vayamos, sigamos adelante. Verso 17. Verso 17. ¿Lo tiene? Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, ahí está lo que les decía, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán y entraron del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora preste mucha atención. Escuche, esto es muy importante. Mire, escuche. Imagínense, vayamos hacia esa época. Usted visualice, Israel sale, 3 millones de personas más o menos salen, libres. Escuche, Israel salía emocionado, eran esclavos, 400 años, las espaldas de los israelitas estaban quebradas, ¿sí?, con los látigos de los egipcios. Es por eso que, escuche bien, en el desierto, cuando Israel avanzaba, escuche, cuando Israel avanzaba, los hombres iban adelante, atrás
se quedaban los ancianos, los débiles, algunos niños, algunas mujeres. Y más adelante vamos a ver en Éxodo capítulo 17 que Amalek venía, ¿sí?, por detrás y mataba al pueblo de Israel. Lo mataba a los ancianos, a los débiles, lo mataba. Y Amalek es el mismo diablo, ¿sí? ¿A quién ataca el diablo, hermanos? Para que usted sepa en la Biblia, el diablo siempre ataca a los más débiles, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el diablo es cobarde. Él sabe que a alguien que le va a poder hacer frente, él no va directo. Él sabe, él va y ataca a los más débiles. Ataca a los que no oran, a los que no ayunan, a los débiles, les engaña, les enseña cosas, les muestra visiones, les da sueños, les engaña. Sí, vino y los mató. Aquí, escúcheme, mira, aquí la Biblia dice algo muy interesante, que cuando Dios le sacó a Israel en el desierto, sí, Dios sabía, escúcheme, Dios sabía que si Dios les llevaba directo hacia la tierra prometida, ellos tendrían que pasar por la tierra de los filisteos, y los filisteos eran guerreros, tenían que pelear, y los israelitas eran cobardes. Y Dios dijo, para que viendo ellos, si la guerra no se vuelvan atrás, Dios les hizo rodear. Y en ese camino que rodearon, sí, el mar, sí, los hombres iban delante, los más fuertes, iban apresurados porque querían salir, ¿me entiendes?, de la esclavitud. Los débiles se quedaban atrás. Éxodo capítulo 17 dice que Amalek venía y les mataba. Y cuando Israel veía eso, sí, los hombres nuevamente venían a enfrentar a Amalek, y Amalek iba y encontraban los cuerpos de los ancianos, de los hombres débiles que por el látigo de los egipcios habían caído a espada de los amalequitas. Pregunto, ¿por qué no los amalequitas hicieron frente a los israelitas y lucharon frente a frente? Nunca lo hicieron. Israel, cuando volvían los hombres, los encontraban muertos. Nuevamente avanzaban, los hombres iban adelante. Escucha, hermano, eran 3 millones de personas. ¿Usted sabe cuánto es eso? 3 millones de personas, era una cantidad de gente enorme. Es por eso que a los israelitas les demoraba tiempo en volver hacia atrás, ¿sí? Y nuevamente los amalequitas se retiraban. Israel avanzaba, se quedaban los más débiles y los amalequitas venían y seguían matando. Seguían matando. El diablo siempre es así. A los más débiles se engaña, a los más débiles lo tumba, a los más débiles lo saca de la iglesia. Siempre es así. Siempre. ¿Sí? Siempre, si tú en tu casa tienes varias personas que son cristianas, siempre el diablo atacará al más débil. Cuide a sus hijos. Siempre. Cuide a su esposa. Cuide a su esposo que recién se ha convertido. Cuídenlo. Porque el diablo siempre le va a meter aquí en la mente. Siempre le va a hablar, tratar de sacar, debilitarle, engañarle, hablarle. Hermano, una vez una hermana dice que, escucha, una hermana que supuestamente es de oración, que supuestamente canta para el Señor, que supuestamente el Espíritu Santo un día le tocó. Hermano, dice que ella tenía problemas en su casa, y tanta era la desesperación que tenía, que ella escuchó clarito. El diablo le habló hacia el oído y le dijo: ¿ves? No sirves. Mátate. Mátate. Y la mujer lloraba. Mátate, le decía. ¿Y qué hacía la hermana? En vez de reprenderlo, ¿sí? En vez de reprenderlo, se ponía a llorar. Y dudaba. Así es el diablo, ¿sí? Al más débil siempre ataca. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Usted tiene el deber de orar por su familia, de orar, si usted se encuentra bien en Dios, orar por los demás, porque el diablo es así, el diablo es astuto. Ahora, escuche, aquí la Biblia dice, escuche, que Dios, ¿sí? Dios puso, cuando salieron del desierto, puso 2 cosas, 2 ayudas. Usted sabe, mire, por eso es importante esto. ¿Usted sabe cuántos grados de calor Celsius se encuentra en el desierto por el que tuvo que pasar Israel? ¿A cuántos grados estamos nosotros aquí en Chimbote, hermanas?
¿Cuántos grados estamos? Normalmente, 20 grados Celsius, ¿sí? 20. Y cuando hace calor, ¿a cuánto sube la temperatura? Cuando hace calor, o sea, en verano, por ejemplo, cuando hace calor y no se soporta, ¿cuántos grados son? 30 grados, ¿sí o no? ¿Usted sabe cuántos grados de calor hay en el desierto de Israel? 46 y 50 grados de calor. El calor es insoportable. Si Dios no hubiese puesto esa columna de nube, todo Israel, hasta el mismo Moisés, hubiese muerto a los primeros 3 días. Dicen, sí, dicen los rabinos, estoy hablando de la gente que está ahí, que vive ahí. Ellos dan los datos, ¿sí? El desierto es tan horrible. Es más, el hermano brasileño, José Irión, él fue allá. Y él dice que cuando ellos van en esos carros para llegar hacia donde estaba el pueblo de Israel, hacia donde estaba Jesús, en la tumba de Jesús, porque ahora se puede visitar esos lugares, dice que el calor es insoportable. Los carros que ellos van, llevan aire acondicionado y llevan hielo porque el calor es insoportable, hermano. Es insoportable. Y en la noche, ¿usted sabe a cuánto es la temperatura del frío en el desierto? ¿Cuánto cree? Baja muchos grados. Es helado, helado, helado. Es por eso que en el día había una columna para el calor y en la noche había una columna de fuego. ¿Para qué? Para que no se congelase, no muriese el pueblo. Les alumbraba, ¿sí? Les guiaba, caminaban de noche. La Biblia dice que caminaban de día y de noche. Estaban desesperados en salir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Faraón les seguía. ¿Sabía usted eso? Más adelante vamos a ver que Faraón viene y les ataca. Y ellos caminaban en el día y caminaban en la noche. Llegaba un momento que ya era bien de noche, supongo yo que era de madrugada, y ellos se acostaban ya a dormir. Pero también en la noche ellos avanzaban. La columna de nube y la columna de fuego era la que les guiaba por dónde deberían ir. Si la columna se movía, Israel caminaba. ¿Sí? ¿Sabía eso? La columna se movía y ellos avanzaban. ¿Y para qué había eso? Todo Dios lo hace con un propósito. Todo Dios lo hace por algo. ¿Sí? Es por eso que los israelitas, ¿me entiende? Es la única, escuche bien, es la única religión que ha pasado tantos siglos, sí, han pasado milenios. Y ellos, escuche, a pesar de los israelitas que desecharon al Mesías, ellos siguen creyendo en Dios. Los israelitas, escuche bien, a los israelitas les mataban. Los israelitas agarraban y les mataban. Los romanos mataban a sus hijos y ellos no negaban a Dios. Sí, es la única religión, escuche, los israelitas, es la única religión que nunca permitió negar a Dios. Las demás religiones lo han negado muchas veces. Cuando estaban a punto de morir, los han negado. Pero los judíos, los israelitas nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellos saben, ¿me entiende?, que Dios es extraordinario. Nunca lo han negado, ¿me entiende? Pero Satanás se metió en los judíos y los engañó. Permitieron que no aceptaron al Mesías, pero ellos siguen creyendo en Dios, ¿me entiende? Han tratado de hacerles cambiar. Mire, Hitler mató 6 millones de judíos. Les amenazaron quemando vivos, los quemaron vivos. ¿Sabía usted eso? Les dieron gases para que negasen su religión. Nunca pudieron hacerlo. Israel sigue creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque escuche bien, ningún Dios ha hecho las maravillas que Dios habla aquí en la Biblia. Las maravillas que Dios hizo son extraordinarias. Es por eso que los israelitas siguen esperando a su Mesías, siguen creyendo en Dios, pase lo que pase. ¿Usted sabe cuántos millones de judíos han muerto en todo ese tiempo? Los reyes, los emperadores querían acabar con la iglesia, querían acabar con... No pudieron nunca, no se pudieron. ¿Por qué? Porque ellos conocían que realmente Dios era Dios. Y ellos transmitieron a sus hijos las enseñanzas de sus hijos, a sus hijos y a sus hijos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, hasta el capítulo 13, el verso que ya nos ganó la hora. Recuerden, cosa muy importante: Dios conoce lo que hay en el corazón. Escuche, Dios conoce lo que había en el corazón del pueblo. No le permitió que vayan con los... ¿Quién? Con los... ¿Quién? Filisteos a pelear, porque Israel no estaba preparado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza ahí?
hermano, ahí hay una enseñanza. ¿Sabe cuál es? Dios, hay gente, mire, yo he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, y hay gente que está años en el Evangelio, y algunos se desesperan. Yo quisiera ser un gran predicador, dicen algunos. Yo quisiera ser un salmista, quisiera cantar bonito para Dios. Y tienen algunos buena intención, ¿no? Quieren hacer cosas. Yo quiero que Dios me use en milagros, en sanidades. Yo quiero ir por la sierra, quiero hacer muchas cosas para Dios. Y está bien, ¿sí? Pero pasa el tiempo y todavía no tienen lo que ellos esperan. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios, me escuche bien, Dios es así. Dios sabe lo que usted da. ¿Me entiende? No sé si usted entiende. Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Dios sabe. Y cuando tú estás preparado, recién Él te da. Él nunca te da algo antes, ¿sí? Para que tú lo desperdicies. Dios jamás trabaja así. Dios primero te llama, te prepara. A Moisés 40 años le preparó. A Moisés le llamó a los 80, 40 años le preparó para que llegase a ser el hombre del cual nosotros estamos hablando. 40 años. Y los ministerios que hoy se levantan y luego están en el mundo. Predicadores se levantan, salen a grandes campañas, hacen gira y luego están en pecado, están en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Porque no han estado preparados. ¿Me entiende? Dios te llama primero. El llamado de Dios hemos estudiado. Dios llama, Dios capacita, Dios envía y Dios respalda. Eso es el llamado de Dios. 4 cosas que debe haber en tu vida para que sepas que Dios te ha llamado. Llama, capacita, te envía y te respalda. 4 cosas. Ese es el llamado completo de Dios. Eso hemos visto en la enseñanza pasada. Así fue con Moisés. Le llamó, ¿sí o no? Le llamó, le capacitó, ¿cuánto? 40 años. Le preparó bien preparado. A Josué también, con todos los profetas. Jeremías le llamó de niño, 15 años, para que luego cuando fuese adulto, más o menos 15, 20 años después, recién profetizase. ¿Sabía? Dios te llama, te capacita, ¿me entiende? Luego te envía. Dios le envió a Moisés. Lo envió a Moisés y ¿qué? ¿Lo respaldó o no lo respaldó? Moisés hablaba y Dios hacía. Igual fue con Samuel. A Samuel lo preparó muchos años. Y la Biblia dice que después de eso Dios lo respaldaba. La Biblia dice que toda palabra que Samuel salía de su boca se cumplía. Ese es el llamado completo de Dios. Y hay gente que no. Hay gente que se levanta y ya quiere ser, hermano, el gran predicador. Quiere ser la gran evangelista, el gran cantante, el gran de ministerio. Dios jamás obra así. Y para todos los que nos escuchan, aquí dice la Biblia que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Dios sabía lo que había en el corazón de los israelitas. Sabía que si ellos iban directo, iban a haber guerra y se iban a retirar. Y ahí lo dice, está hablando Dios. Dios dice que para que el pueblo no vea la guerra y se retire, les hizo rodear. Entonces Dios no nos envía a hacer cosas hasta que primero no nos capacita. Así trabaja Dios. ¿Ya? Esa es la enseñanza. A los que recién han empezado, dicen algunos, pero yo no sé tanto de Biblia, yo no conozco tanto, yo quisiera cantar como la hermana canta, yo quisiera predicar como el hermano predica. Espera, tiempo, tiene que pasar un proceso. Yo sé que en algunos, sobre todo los jóvenes, hay tentaciones, hay desespero, y por todo eso nosotros hemos pasado. Yo he pasado, todos hemos pasado así. Pasamos un proceso. Al final, cuando tú rindes, ¿sí? Recién Dios te empieza a dar cosas. Yo no siempre he conocido toda la Biblia y he predicado así sin miedo, sin temor. Yo no he sido así, ¿sí? Hoy no tengo miedo de pararme donde sea. Yo me paro en la calle, usted sabe. Donde usted me diga predique, yo predico. No tengo miedo. Yo nunca he sido así. Yo soy una persona, hermano, que nunca le gustaba estar al frente, que nunca le gustaba, es más, a mí no me gustaba nunca la gente, no me gustaban las personas. Prefería estar encerrado en el cuarto. Nunca me ha gustado. Pero
Dios pasa por un proceso. Dios nos empieza a pasar por un proceso. Yo no he sabido nunca nada. Yo no he estudiado en una universidad la Biblia. Jamás. No he ido a ningún instituto bíblico. Pero Dios pasa por un proceso. ¿Sí? Dios nos pasa por un proceso. Y con esto termino. Mire, a cada uno de nosotros Dios nos llama de diferentes maneras. El mío fue un poco extraordinario. Yo creo que en poco tiempo Dios nos ha hecho pasar muchas cosas. Yo recuerdo, comparto esto con ustedes y ya con eso terminamos el mensaje. Yo recuerdo la primera semana que yo me convertí. Escuche, la primera semana que yo me convertí, yo supe quién era el diablo. Supe que eran los demonios. La primera semana. Recuerdo muy clarito. Yo vine aquí a orar solo con mi esposa. Venimos a orar aquí y escuchamos audiblemente, hermano. Audiblemente escuchamos los demonios. Mi pie se puso como gallina aquí en la iglesia, aquí. ¿Sí? Una semana de convertido. Pasamos a orar, sentimos que los hermanos habían ido a una invitación. Fueron a una invitación y yo tenía que ir a dejar. En ese entonces mi esposa era mi novia. Tenía que ir a dejarla, por eso dijimos al pastor, vamos a entrar a orar, sí, media hora y luego la voy a dejar y luego yo me regreso para casa porque tenía que trabajar el otro día. Y fue para nuestro mal. Sí, entramos, sí, nos pusimos ahí adelante y empezamos a orar. Hermano, delante de Dios, yo le digo, los eternillos empezaron a temblar. Yo sentí que esas columnas lo agarraban así, rasguñaban y gritaban los demonios como una jauría así de lobo. Hermano, mi piel por primera vez en mi vida se puso como gallina. Y si yo quería voltear y no podía y tenía miedo, tuve miedo. Por primera vez en mi vida tuve miedo. Fue algo extraordinario. Está Adriana lloraba desesperadamente, quería salir corriendo. Yo le decía, yo lo agarré y le decía, no lo hagas. Lo único que yo sabía, lo único que yo le había escuchado al hermano decir, cuando tengas problemas, di la sangre de Cristo tiene poder. 30 minutos repetí la misma frase, 30 minutos. Y yo lloraba, yo tenía miedo, hermano. Delante de Dios yo le digo, tuve miedo. Nunca había tenido miedo, sentí miedo en mi vida. Los demonios existen, son reales. Yo de repente, si no hubiera tenido esa experiencia, tal vez de repente nuevamente estuviera en el mundo. Pero yo tuve esa experiencia, yo sé que los demonios existen. Yo los he presenciado, hermano. Yo sentía, ellos llegaban hasta estos dos cuadros, llegaban y querían abalanzarse sobre nosotros. Yo sentía que algo no les permitía, y como no les permitía, subían por las columnas y hacían temblar esos esterniz y rasguñaban las paredes y gritaban acá. Parecía que había hartísimos demonios y querían acercarse y no podían. Lo único que yo repetía, 30 minutos, yo recuerdo el tiempo, 30 minutos, lo único que repetí, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. 30 minutos y se fueron. Esa fue una experiencia que a mí me marcó. La experiencia más grande que yo de repente pude haber tenido. Luego ya he tenido experiencia cuando he ministrado a gente que ha estado endemoniada y los demonios han salido. E incluso ha habido demonios que se han quedado y han querido engañar. Y ya Dios nos empieza a procesar. Sí, he tenido la oportunidad de orar por mucha gente que ha estado endemoniada. Pero esa fue mi primera experiencia. Sí, esa experiencia fue para mí extraordinaria. Ahí es donde yo dije, no, realmente los evangélicos dicen la verdad. Fue ahí donde yo recién empecé a leer mi Biblia. Y la empecé a leer bien. Porque tuve una experiencia, ¿me entiendes? Los demonios existen, hermano. Y los demonios, yo pensaba, ahora que yo entiendo la Biblia y él les he compartido esto, yo sé ahora, como yo era débil, era nuevo, si yo salía corriendo, yo les aseguro que jamás hubiera regresado a la iglesia. Nunca. Usted dice, bueno, ¿qué voy a tener miedo? Hermano, usted no sabe la presencia de los demonios. Hermano, cuando escuche, los demonios no son cualquier cosa. La presencia de los demonios, ¿me entiende? Tu cuerpo se estremece. ¿Por qué? Porque son entes espirituales. No son cualquier cosa. Usted dice, no, yo no tengo miedo a ningún hombre, yo soy fuerte. Aquí no sirve eso. Hermano, yo tuve miedo. Cuando yo era joven, la edad de Gen más o menos, sí, cuando yo era joven, a mí una vez me pusieron un cuchillo aquí, uno aquí en la espalda, y varias veces, cuando yo andaba en mis andanzas, estaba en la discoteca, varias veces me quisieron matar. Nunca tuve miedo, nunca. Me acuerdo que una vez nos asaltaron a mí y a un amigo, ¿sí? Y eran 20 pandilleros los que nos asaltaron, estábamos dos, y me pusieron un cuchillo aquí, otro aquí,
y me dijeron, te vamos a matar. Nunca tuve miedo, nunca, ¿no? Pero esa vez, hermano, yo lloré de miedo. Los demonios, la presencia de los demonios es real, ¿sí? El diablo siempre ataca a los débiles, siempre. Por eso es que usted tiene que esforzarse, es por eso que usted tiene que ayunar, es por eso que usted tiene que vigilar, tiene que leer la Biblia, tiene que venir, consagrarse, prepararse, ¿me entiende? Para que usted experimente realmente que el diablo existe, que el mundo espiritual existe. Es real, hermano, es lo más real que uno puede ver. Y cuando usted lo presencie, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Y yo he entendido eso, ¿sí? Dios llama, Dios te prepara primero. Un proceso, muchos años, algunos dura menos, a otros el proceso va a ser más largo. Luego, después, recién Dios te va a enviar. Así que, hermanos, no se desesperen por querer ser el gran predicador, el gran pastor, el gran evangelista, la gran cantante, el gran ministerio. Eso no sirve, ¿me entiendes? Dios llama, Dios prepara. Cuando estás preparado, preparada, recién te va a enviar Dios. Y ahí tú vas a tener un respaldo, ¿sí? Una vez alguien me preguntó, me dijo, si tú conoces la Biblia, mire, como el diablo, ¿no? Si usted conoce la Biblia, me dijo, entonces, ¿por qué no sales a las iglesias? ¿Por qué no haces campaña? ¿Por qué no sales? Me preguntó así. Dios me está preparando. Hay gente que va a querer apagar tu ministerio. Siempre va a haber gente envidiosa que va a querer matar tu ministerio. Yo conozco a tanta gente que ha empezado así. Ingresaron en un año y ya estaban predicando en las iglesias. Y no, tiene que haber un proceso. Años va a tardar de repente. Algunos más porque Dios conoce tu corazón. A otros menos porque Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que tú rindes. Amén. Nunca se olvide, nos ponemos en pie y glorificamos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuerte palma a Cristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.